Bueno, iniciamos este podcast, este videocast de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales de nuestra Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, con un caso súper interesante que es el de la cervecera, cervecería, fábrica de cerveza. Bueno, después vamos a discutir cuál es el término más adecuado, ¿no, Héctor? Estábamos hablando de esto hace un momento. Sí, ambas funcionan. Listo, cervecera, cervecería, igual la cerveza es deliciosa, sea producida por una cervecera o una cervecería. Y este caso es muy interesante porque, pues lo vamos a decir un poco más adelante, spoiler alert, vamos a ver en las diferentes etapas de este emprendimiento que ya hoy en día es una empresa. Yo creo que ya llamarlo emprendimiento realmente es disminuir la talla que tiene en la realidad. Vamos a ver en las diferentes etapas de esta empresa cómo se han financiado. Entonces, para eso tenemos a los dos hermanos, pues por si no lo saben, Bruder quiere decir hermanos en alemán y es por eso que se llama así, ¿verdad? Así es. Entonces tenemos a los dos hermanos Martínez, Héctor y Julián, y pues les propongo, Héctor y Julián, que entremos en materia. Primero, ¿de dónde salió la idea? No sé si cualquiera de los dos quiere, Héctor, ¿de dónde salió la idea de crear una cervecería más aquí en Colombia? Nosotros estábamos como estudiantes universitarios, tuvimos la posibilidad de hacer intercambio en Alemania y allá pues yo resulté trabajando en una cervecería pequeñita en Múnich. De alguna manera pues dije, esto es relativamente chévere de hacer, se puede hacer en escalas pequeñas, uno tiene la concepción de que la cervecería tiene que ser grande en esa época. O sea, una gran planta, una gran Sí, fábrica. correcto. Y al ver que había ciudades donde habían muchas cervecerías, surgió como el interés por hacerlo. Entonces lo primero que hice cuando llegué fue hacer cerveza en el apartamento acá en Bogotá. ¿Y cómo hace cerveza uno en un apartamento en Bogotá? Conseguir materias primas. Tenía en esa época mi suegro, él era el gerente de la fábrica de tapas de una cervecera grande en Colombia. Tuve acceso a una materia prima y empecé a cocinar. Y bueno, pregunta inevitable, ¿cómo quedó? ¿Qué tal quedó? ¿Se podía tomar o no? No muy bien, pero como el componente era emocional, sí. Me pareció riquísima. Yo dije, qué gran cerveza potencial. producida por mí está deliciosa. No estaba muy objetivo el resultado ni la evaluación, pero digamos que fue el impulso para decir yo ahora sé hacer cerveza. O sea, yo creo que fue un poco de autoengaño y... Claro, muy bien. Julián, ¿le dieron de probar de esa cerveza? ¿Cómo se llama eso técnicamente? ¿El primer lote de producción? Sí, uno de los primeros porque de hecho se hicieron varios lotes, prueba y error, y hubo unos muy interesantes, por ejemplo, para la fiesta de grado de Héctor también, ese ya tenía más técnica y gustó mucho. Bueno, pero perdón, esto obviamente el morbo vende. Esa primera producción, usted se la tomó, ¿qué pensó y qué le dijo a su hermano? O sea, ¿cómo la sintió realmente, honestamente aquí? No, pues estaba rica en lo que uno piensa en ese momento. La probamos y pues todos los compañeros de la universidad también. Actividad de los viernes. Uy, Héctor, deliciosa, eres un gran maestro cervecero. Una audiencia no muy objetiva, pero que ayudó a impulsar como la idea. Entonces, y obviamente sin entrenamiento sensorial en cerveza, nos pareció un producto espectacular y dijimos, no, lo vamos a lanzar. Bueno, pero ahí usted mencionó una palabra clave, idea. Es decir, ya ahí en ese momento ustedes ya tenían la idea de vamos a producir cerveza artesanal. Sí, arrancó como un hobby, entonces terminamos haciendo un lote y voy a hacer otro lote. Y para ese segundo lote, el segundo lote fue para mi fiesta de grado. Nosotros somos ingenieros químicos y ahí un amigo dijo, yo tengo un matrimonio, en 15 días me puedes hacer cerveza. Nosotros, pero ese segundo lote quedó bien. Quiero decir, si alguien le dice a uno... Sí, fue evolucionando. De hecho, la fiesta de grado fue una locura porque se acabó toda la cerveza, todo bien. Y todo el mundo feliz. Sí, pero para ya estos lotes posteriores que aún eran muy pequeños, estamos hablando de 10 litros, ya se empezó a diseñar y construir algunos equipos muy rudimentarios, pero pues empezó ya como a ir desarrollando el tema, ¿no? Pero ustedes mismos construyeron los equipos, quiero decir, no sé, se fueron al barrio Ricaurte a ver, ¿sí? Realmente en esa época, estamos hablando del año 2009, no había posibilidad de hacer equipos cerveceros en Colombia. Lo que hicimos fue consultar bibliografía, ver, intentar sacar unos planos, nos fuimos al barrio Ricaurte, gente que pudiera replicarnos estos planos en la realidad
y el capital semilla de Bruder como tal fueron 8 millones de pesos en el año 2009. ¿Y de dónde salió ese capital? Nos lo prestó nuestros padres. O sea, el banco sí. familiar. Sí, realmente ellos dijeron, bueno, pues voy a hacer esto, Sí. pero realmente pensaron que era un hobby o algo así. Y arrancamos en el patio de la casa de nuestra abuelita en Tunja. Arrancaron en Tunja. Ustedes, lo tengo por aquí anotado, ustedes su familia es de Villa de Leyva. Sí, nosotros Boyacense, 100%. crecimos en Villa de Leyva, un tiempo vivimos en Tunja, luego estuvimos muchos años en Bogotá, afuera también. Sí. Pero quisimos hacerlo en Tunja porque es la región más cervecera, porque no teníamos nada que perder. Sí. Y digamos que queríamos como afinar el producto, desarrollar el concepto. Y arrancaron en el patio de la casa de su abuela. Sí, arrancamos en 8 metros cuadrados con un par de equipos que diseñamos y construimos precisamente en Ricaurte. Sí. Los planos los llevábamos en una hoja, íbamos, buscábamos la lámina y bueno, ahí lo sacamos Y adelante explicaban inicialmente. al técnico, al mecánico, cómo había que Al soldador soldar, y luego al conectar doblador y bueno, Sí. todo ese tema. Bien, ahí ya la idea, obviamente ya empiezan a materializarla. Tengo una duda, digamos, que es algo que es muy común en el mundo del emprendimiento y es que todo el mundo tiene muchas ideas y muchas de esas ideas son realmente buenas, pero muy poca gente empieza, por lo menos intenta materializarla. ¿Ustedes no tuvieron en ningún momento dudas, no tuvieron en ningún momento temor, simplemente dijeron vamos a hacer cerveza y listo, papá o mamá o familia, préstenos 8 millones que voy para Ricaurte a mandar a hacer unos tanques y unos tubos y unas máquinas? Yo creo que, digamos, parte de el camino que nosotros encontramos fue nunca preguntarnos si lo estábamos haciendo bien o mal, sino hacemos como un paralelo con esta película Forrest Gump de sal a correr y vas viendo a dónde vas llegando. Lo fuimos haciendo, nosotros somos personas que son muy como abocadas a la acción, de alguna manera, y cuando nos dimos cuenta ya estábamos produciendo la cerveza y vendiéndola. No nos preguntamos, realmente si lo hubiéramos hecho un plan de negocio, pues el plan de negocio daba que no era no se viable. podía, había que conseguir unos recursos muy importantes que no teníamos en ese momento. Y digamos que ese fue el capital semilla y empezamos a vender en eventos hasta que mi papá me dijo, ve, pero ustedes ya tienen permisos, ¿qué están haciendo? Y tomamos la decisión de legalizarlo, pero ya estábamos en esa casita y fue como el paso siguiente. Puede haber, pregunto pues obviamente como desde la ignorancia, ¿puede haber algo allí de su formación de ingenieros? Los ingenieros se supone que están formados para solucionar problemas, digamos, es la idea fundamental de la ingeniería, ¿verdad? Sí, definitivamente sí, porque a lo largo de la carrera fuimos desarrollando este proyecto en paralelo de la cervecería. De hecho, luego Héctor entró a estudiar su maestría en Ciencia y Tecnología de Alimento y siguió aprendiendo muchas técnicas relacionadas, no necesariamente al mundo cervecero, pero que iban a complementar nuestro modelo más adelante. Al mismo tiempo yo entré a trabajar en una multinacional de químicos, entonces estábamos como en la vida profesional, pero con el emprendimiento y el estudio al mismo tiempo. 3 actividades duras al tiempo. Más la familia y amigos y eso. Sí. Una época que me imagino que recuerdan como algo bien bonito, ¿no? Bien suave. Bueno, ¿y cómo solucionaron la otra parte que es muy crítica de cualquier emprendimiento, que es lo comercial? Si uno no vende, hasta ahí llega el emprendimiento de nuevo. Por más brillante que sea la idea, por más bien hecha que esté la tarea, por más hábiles que sean para conseguir el capital semilla, si no hay ventas, hasta ahí llega. ¿Cómo solucionaron esa parte comercial? Nosotros inicialmente, bueno, con esos 8 metros cuadrados hicimos los primeros equipos y de las ventas de los primeros eventos, realmente lo que hicimos fue hacer reinversión en esa planta e íbamos a vender a los puntos donde creíamos que... También construimos una embotelladora muy chiquita, súper chistosa, curiosa, porque tiene todos los defectos técnicos posibles, es decir, yo creo que en lugar de conservar, dañaba la cerveza, pero como rotaba tan rápido, la gente no se daba cuenta. Dañaba en el sentido, la cerveza se sigue fermentando. Hay que estabilizarla y hay que garantizar que uno hace como una estabilización
microbiológica y físico-química para que el producto se conserve en su... Me imagino que la parte de la físico-química es que esté bien. Sí, por ejemplo, evitarle el oxígeno. Entonces nuestra embotelladora, yo creo que le metía oxígeno a la cerveza. ¿Nunca han pensado que de pronto eso fue el secreto del éxito del comercio? Lo que es diferente el sabor de Bruder y el efecto de Bruder. No, fue parte del proceso, ir aprendiendo, pero también como ir buscando la forma, porque pues, no teníamos la forma de tener una embotelladora como sí la tenemos en este momento, pero tocaba salir con algo. Entonces fue lo que se dio en ese momento y se fue buscando el camino. Abrimos ahí nuestro primer punto de venta. ¿En Boyacá? En Tunja. En Tunja. Y básicamente Héctor trabajaba en la barra. Cuando iba a fines de semana yo trabajaba de mesero, mi mamá trabajaba en la cocina. Mi mamá también tiene pues todas sus obligaciones y ocupaciones, pero pues nos apoyó mucho en ese proceso inicialmente. Y ya después yo ascendí a barra. ¿Ah, sí? Y Héctor pasó a manejar el carrito que trae a manejar el carro. ¿Ah, sí? De transporte. Sí, sí. Entonces fue muy interesante porque, por ejemplo, yo en el día pues trabajaba en esta multinacional, tenía reuniones muy interesantes y en la noche llegaba, me ponía el delantal y atendería, meserear. Bien, una doble vida. Sí, pero muy interesante. Y como los buenos superhéroes, doble vida, bien. Bueno, ya nos contaron Héctor y Julián Martínez, de los Martínez de Villa de Leyva, cómo comenzó Bruda, de dónde salió la idea, cómo hicieron las primeras pruebas, muy exitosas por lo que nos contaron, totalmente exitosas y deliciosas. Y ya nos contaron también cómo materializaron esa idea inicial que tuvieron y cómo financiaron. Les propongo que ahora nos cuenten cómo empezaron a crecer y cómo financiaron ese crecimiento, porque obviamente pues, lo van a ver ustedes después, las personas que están viendo este videocast. Cuando hagamos unas tomitas, usemos unas tomas de apoyo de aquí, que estamos en uno de los puntos de venta en el que es evidente que Bruda creció. ¿Cómo financiaron ustedes ese crecimiento de Bruda? Empezamos haciendo ejercicios de distribución y venta con unos resultados interesantes, pero para fortalecer más la experiencia cervecera abrimos un punto de venta, para lo cual recurrimos nuevamente al tema de Friends and Family, con muy buenos resultados. ¿Y era un crédito? ¿Un crédito de dudoso cobro? ¿Era un crédito? ¿O un crédito guiño? Era una inversión en un punto de venta. Es decir, dejamos la fábrica y la marca afuera. Y dijimos, participa de este punto, a ver cómo nos va. O sea, la gente que financió ese primer momento de crecimiento lo hizo como inversionista. Sí. Sí, en su mayoría familia muy cercana. Ya. Padres, algo así. Bien, muy bien. Y montaron el primer punto propio. Sí. Héctor, ¿qué tan rentable o qué tan necesario era en ese momento montar un punto propio y no continuar con el esquema que tenían hasta ese momento de distribución? El tema es que la distribución, si bien tuvo un resultado inicial interesante, en el largo plazo no lo veíamos tan sostenible porque hay un tema crítico para nuestro producto, es la estabilidad de la cerveza. No lo puedes garantizar si no tienes una muy buena tecnología que cuesta rubros bien importantes. Entonces, nosotros veíamos la ventaja que con el punto de venta teníamos un mayor margen porque llegábamos al consumidor final por un lado y por el otro lado podíamos evangelizar a los clientes, decirles, y además podíamos testear productos nuevos. Entonces, esa combinación garantizó que pudiéramos crecer rápidamente. Y todo esto que nos acabas de decir, se los ofrecía un punto propio de venta. Sí. Llegar al consumidor final, poder probar productos nuevos y obviamente aumentar el margen de ganancia. Sí, cuando abrimos el primer punto, obviamente no nos conocían muchas personas, entonces empezamos a hacer pues distintas estrategias para que llegara la gente, para darles a conocer el producto y fuimos posicionándonos y luego se vino la apertura del segundo punto. También en Tunja. Sí, en Tunja alcanzamos a tener 5 puntos. 5 puntos. Y Tunja no es una ciudad grande, pues obviamente es una ciudad dinámica, pero no es una ciudad muy grande. Sí, efectivamente ahí se ve un poco el ímpetu del emprendimiento. Es una ciudad relativamente pequeña, pero alcanzamos a tener 5 puntos por todo lado. Y ese crecimiento hasta llegar a los 5 puntos, ¿cómo se iba financiando? ¿Por la propia caja que se generaba con las ventas? La caja que generó las ventas, incluso alcanzamos a comprar locales de esa operación. Propios. Vendiendo, perdón,
que esto no suene por supuesto de ninguna manera mal, pero en una ciudad real pequeña, Tunja no es una ciudad ni siquiera Ahorita mediana, tiene pequeña, 220.000 personas. alcanzaron a tener 5 puntos Sí. con algunos edificios, con algunos locales propios, todo financiado con la caja, el movimiento de Sí, caja de las y ventas. digamos que eso desarrolló unas habilidades importantes y es el control de los suministros, que era clave para la rentabilidad, porque al ser ventas no muy grandes, también por ser un mercado intermedio o bajo, teníamos que enfocarnos en un tema de costos y en un tema de optimización, y eso nos permitió seguir creciendo a un nivel interesante, digamos, a nivel de Boyacá. Como Sí, tal. ahí aprendimos mucho en términos también de selección de ubicaciones, de formatos, de tipos de local, y un poco también el tema de la innovación para mantener cautivo a un mercado que es relativamente pues no tan grande. Pero de lo que ustedes están diciendo, uno deduce que como en la gran mayoría o la totalidad de los emprendimientos, ustedes eran una especie de hombres orquesta, ustedes se dedicaban a la parte de producción, Sí, de distribución, de comercialización, de administración, ¿lo hacían todo? Sí, pues hay que hacerlo. Si tú no recibes grandes capitalizaciones y le apuntas al orgánico, realmente sí hay que hacerlo. Da la ventaja de que uno entiende mucho más la compañía y empieza a ver dónde es que se genera valor y cómo exigir en ciertos momentos y en qué etapas hacer esas exigencias. Entonces digamos que creemos que eso complementó la experiencia y nos ha ayudado realmente bastante para el manejo de la compañía. Si este no fuera un podcast un poco no, académico, es decir, dentro del marco de una universidad, si no fuera un podcast de coaching, uno diría, la primera gran lección es atrévase, láncese. Sí, y la segunda sería coloquialmente Sí. untarse, es decir, hay que untarse, ir a mirar, Conocer el hacer, negocio conocer. desde adentro, Sí. hacerlo uno mismo. Y la tercera es un poco, pues, en el buen sentido de la palabra, no pensar tanto, entre comillas, sino hay que actuar y hay que hacerlo y hay que mantener el ímpetu, obviamente, pues bien direccionado, ¿no? Claro. Bueno, yo sé que hay una cuarta, es tener muy buenas relaciones con los amigos y la familia, porque ya está en primera rueda de financiamiento. 5 puntos en Tunja y luego, ¿cuál fue el siguiente paso? Luego abrimos en Villa de Leyva y Duitama. Todavía Y en Boyacá. Sí, surgió la necesidad de comenzar a hacer una fábrica ya, porque cogimos los 8 metros, luego ese era el patio de ropas, luego Ya. era la cocina, luego los cuartos, luego rompimos la placa Y y, no metimos hubo- un tanque y lo atravesamos de piso 1 a piso 2. Y no hubo un momento en que su abuela les dijo como, Ella, bueno, luego, es ella cilantro, falleció pero luego. no tanto. Ella falleció. Ah, ok. Y luego empezamos a hacer cursos de alta gerencia en Cámara de Comercio y para hacer la exposición de los casos de la compañía que teníamos, llamamos la atención de alguien que se llama Julio César Torres, fue nuestro coach de mercadeo tal vez del 2012 al 2015, y ahí empezamos a asistir a ferias acá en Bogotá. Y también la gente que iba a Boyacá decía, ve, pero este producto tan interesante yo lo quiero tener, ¿por qué no me lo vendes? llevan allá? Y ahí empezó como a surgir la necesidad de expandir. Sin embargo, había una restricción de tecnología importante y el próximo foco era constituir la fábrica. Esa fábrica ya inicialmente fueron 500 metros cuadrados, hoy en día ya son 1.400 metros Caramba. cuadrados. Entonces ahí la inversión era bien importante y teníamos que ya buscar un capital que fuera, en ese momento era tal vez $1 millón, lo que se necesitaba Será su para capital adquirir importante. una tecnología que nos llevara al siguiente nivel. Julián, ¿en dónde se encuentra $1 millón para invertir en algo como Bruda? En ese momento del proceso del crecimiento. Sí, ahí ya va cambiando un poco el perfil de los amigos. Definitivamente. Estoy pensando en mis amigos y no creo que logre No, $1 millón. pero pues básicamente es seguir desarrollando el proyecto y seguir buscando una exposición mayor y tocar puertas, pero al mismo tiempo pues nosotros seguíamos llevando a cabo el plan. O sea, la fábrica nueva la tomamos, la construimos y empezamos de igual forma a construir
los equipos nosotros mismos de lo mismo que iba generando la caja. Ya. Entonces no es que si no obteníamos esta inversión no lo íbamos a poder hacer porque igual lo estábamos haciendo, solo que nos iba a tomar más tiempo. Aquí el tema era acortar un poco el tiempo. Pero por supuesto lo que ustedes tenían era con qué atraer un inversionista, ¿verdad? Es decir, Sí. ustedes estaban en su negocio, seguían invirtiendo en su negocio, era un negocio que estaba creciendo. En ese momento lo que hicimos fue buscar la posibilidad de abrir un local acá En Bogotá. Lo abrimos en la zona T. Y con este ya pues los números de la compañía cambiaron Es bastante. este local en el que Este local estamos. en el que estamos. Es Este lo muy abrimos en chévere. finales de 2018, principios de 2019. Y ahí entonces empezaron los retos porque nos pusieron una obra acá al frente No. que duró como un año. Entonces, bueno, el flujo de gente bajó mucho y acá los arriendos son onerosos. También nos vinimos a un punto que consideramos que era clave en Bogotá, entrar. Es la zona caliente que llamamos nosotros, porque pensábamos en grande, decíamos, bueno, si vamos a entrar, entremos en un lugar bueno y con un local grande de una vez y validamos el proyecto. Gustó mucho el producto, fuimos desarrollando el punto de venta y ya pudimos hacer estas inversiones que necesitamos en la fábrica y luego ya se vino la pandemia, que ahí ya fue, Eso, claro, ese es un punto de inflexión que ahí tenemos en esta salieron las historia. primeras canas. Muy bien, no pero se han digamos, ido. hasta ahí vamos en una historia que tiene un desarrollo muy feliz, digamos, muy positivo, muy feliz y no ha habido hasta ahora, por lo que ustedes cuentan, una gran dificultad y llega esta catástrofe en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo los afectó? Pues muchísimo porque en esa época eran 7 locales, si no estoy mal. Contando los que ya tenían en Tunja. Sí, y con tuvimos que cerrar 4, quedarnos únicamente con locales propios y teníamos casi 70 personas en la nómina. Entonces la situación era que 2 meses de nómina teníamos que vender la casa para pagar la nómina. Cerraron, que pueden vender en domicilio, pero realmente no alcanzaba ni el 10% de las ventas. Y lo que intentamos fue buscar una manera de diversificar muy rápidamente en un producto que no fuera alcohólico y que no fuera de atención al público. Y lo que encontramos es que pues, nosotros sabíamos fermentar y al fermentarse se produce alcohol. Si tú destilas el alcohol... ¿De qué uso? ¿Para qué uso? Antiséptico. Antiséptico. Entonces lo que hicimos fue con una chimenea que nos había quedado del brew house cervecero, que era en acero inoxidable, llamamos a nuestros profesores de la universidad. Profe, no me acuerdo cómo se hace una columna de destilación, ayúdame. Nos fueron indicando, construimos la columna, hicimos pruebas. Durante la pandemia que todo el mundo estaba encerrado, nosotros estábamos haciendo la columna con un soldador. Ya. Todo cerrado, entonces tocó ir a los pueblitos a conseguir los materiales en ferreterías. Eso fue una locura completa, pero fue un ejercicio también interesante. Teníamos ya una presión, pero no nos podíamos enfocar en la presión, sino enfoquemos la energía y el tiempo 100% en sacar adelante este proyecto. Logramos destilar al principio al 70%, luego al 90%, se requería el 70% para que fuera de uso antiséptico, Sí, recuerdo. pero sí. olía a ron. O sea, era como ¿sí? coger y untarse un poco de ron. Entonces, claro, la gente decía, esto está raro, pero había escasez de alcohol. Claro, y como sí, el sí, sí, alcohol es un recuerdo. commodity, dijimos, esto es un negocio de 3 meses, hagámoslo rápido. Alcanzamos para hacerte el cuento corto, alcanzamos a destilar 500.000 litros en 3 meses y nos movimos con unos amigos que hacían contratación estatal y que requerían grandes volúmenes de alcohol. Ahí logramos mandarnos en esa primera ola donde el alcohol estaba muy barato porque luego todo el mundo se puso a hacerlo, el precio se bajó y ya no había margen. Ya. Y esa caja nos permitió hacerla por diferido en los distintos meses y poder conservar los empleos. Esa fue la forma que encontramos. Para mantener el funcionamiento Para mantener el funcionamiento. mínimo. Obviamente las pérdidas fueron millonarias, la compañía se fue a 1.600 millones de pérdidas en solo 2020 y fue una cosa increíble. Toda la presión del mundo, claro, nosotros habíamos presentado declaraciones de impuestos, teníamos unas provisiones que realmente
tocó para la nómina, le dijimos a la DIAN, mira, no tengo plata, por favor, danos una espera. Sí. Y ellos nos dijeron, no hay espera y tienen que pagar. Y le van corriendo los intereses moratorios, que son de tasa de usura. Entonces, una deuda que era de, digamos, 2 pesos, se nos volvieron 8 pesos. Entonces, todo eso La fue deuda como... con la DIAN, solamente la deuda con la DIAN. Incluso, pues yo te soy súper sincero, nos alcanzaron a abrir proceso casi penal y nosotros íbamos y decíamos, mira, espérate que nos ¿De recuperemos. evasión de impuestos? No, por presentar y no pagar, por Ya. la demora, pero no había forma de hacer caja y de hacer el pago. Sí, Julián, y ustedes alcanzaron, perdón, adelante. sí, nosotros nunca dejamos de presentar impuestos porque también es algo que teníamos muy claro y es que en la formalidad íbamos a poder tener las herramientas para poder seguir escalando y creciendo nuestra compañía. Eso es algo importante. Pero esos fueron momentos muy duros precisamente porque no se podía vender Claro. y porque no había forma pues de mantener el flujo, pero bueno, ahí ya. ¿Y en algún momento, Julián, ustedes dijeron, este es el fin de Bruda? No, mira que no. No, No no lo lo habíamos planteado. No. Sabíamos que teníamos que hacer algo y sacarlo adelante, no. Sí, decíamos, está como complejo, Ya. pero Ya. básicamente eso era. ¿Qué vamos a hacer? No, pues miremos y ahí salió. O sea, no contemplaron la posibilidad no sé, de liquidar la empresa y empezar a vender los activos y con eso salir de deudas y evitar que la DIAN nos estuviera persiguiendo. Vino de varios amigos que nos decían, eso hay que cerrarlo, porque pues hay una incertidumbre tremenda, no se sabe hasta cuándo. Nosotros decíamos, no, es que este negocio se puede recuperar, es bueno, y pues lo vamos a sacar adelante. Pero sí, es difícil. Si uno no se mueve, definitivamente no hubiéramos podido salir adelante. Y evidentemente salieron adelante. Yo les propongo que hagamos una pequeña pausa, vamos a un segundo segmento de este podcast, de este videocast, y cuando regresemos de la pausa, vemos en qué anda Bruda hoy en día y cuáles son los planes futuros que tiene. Bueno, esta historia está interesantísima, obviamente a propósito creamos una tensión narrativa llegó la pandemia, sobrevivieron evidentemente a la pandemia. ¿En qué anda Bruda hoy en día? ¿Qué es Bruda hoy en día? Mira, hoy en día es una compañía que tiene 120 colaboradores, 10 puntos de venta, unos distribuidores en 9 departamentos de Colombia y que por primera vez se va a abrir patrimonialmente para compartir el valor con accionistas por medio de la Bolsa de Valores de Colombia, haciendo inversiones desde $1 millón. Ok, eso vamos a llegar allí ya en un momentito, pero en este momento 120 colaboradores, Sí, 11 puntos de venta, 10. 10 propios. Son como en este en el que 8 estamos. propios y 2 franquicias que estamos terminando de probar para lanzar nuestro programa Ya de están, franquicia. ya están franquiciando. ¿Y presencia en 9 departamentos? Sí. ¿Cuáles? Desde distribución. Estamos en Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Santander, Quindío, Tolima, Antioquia y Valle del Cauca. ¿Hay alguno, es pregunta de curiosidad, ¿hay alguno de esos departamentos que haya sido particularmente difícil de ingresar a él, de entrar? En realidad siempre es difícil al comienzo. Sí. Por ejemplo, en un lugar como Boyacá, que somos muy cerveceros, pues no estábamos muy acostumbrados, por ejemplo, a una cerveza con frutas o con este tipo de ingredientes. Pero lo que hemos descubierto es que cuando las personas prueban algún producto de calidad, de alguna forma lo aprecian y empieza a crecer naturalmente. Y la pregunta contra algún departamento donde haya sido particularmente fácil entrar. No, digamos que aquí en Colombia un poquito está como la parte normativa que cada gobernación tiene su propio estatuto de rentas. Ya. Y, Entonces, y por el hacer contenido de licor, me imagino. Sí, entonces tiene mucha restricción porque hay mucho contrabando desafortunadamente. Entonces, si tú quieres llevar, digamos, de nuestra planta que está en Tunja a Ibagué, hay que hacer una tornaguía de movilización, pero para sacar una tornaguía hay que generar un ingreso en una plataforma que curiosamente no es la misma de Antioquia, entonces parece como Estados Unidos, es un poco engorroso, pero ya nos hemos ido adaptando y nuestra gente es bastante capacitada para hacerlo. Ese es un poco como la restricción, digamos, de manera legal.
ya a la hora de la venta del producto realmente ha tenido muy buena aceptación y en los canales ha venido creciendo bastante bien. Es decir, es una empresa que está funcionando a toda marcha. Sí. ¿Y cuál es el siguiente paso? Ahorita estamos haciendo la emisión, somos de las primeras compañías en Colombia. Estamos muy orgullosos de esto porque fue un proceso de 18 meses en el cual trabajamos con Ascenso, que es un hijo de la Bolsa de Valores de Colombia, para que la gente pueda comprar acciones y se pueda volver dueña de nuestra compañía. Esta emisión arranca el 23 de abril y estamos queriendo hacer la recopilación de 4.500 millones de pesos que va a ayudar en nuestro plan de expansión. Julián, ¿y para qué es ese dinero? ¿Qué piensan hacer ustedes empresarialmente con ese dinero? Tenemos varios focos para seguir creciendo. El principal es asegurar una tecnología cervecera que nos falta porque tenemos la gran mayoría de los equipos, pero nos faltan un par de equipos, otros que los tenemos y hay que conectarlos para mejorar la vida útil de la cerveza y poder llegar ya a toda Colombia. Ahorita estamos muy concentrados en lugares cercanos a la fábrica, pero vamos a poder crecer. Otro es para acabar de construir el centro logístico que nos permita surtir con alimentos nuestras franquicias, que se va a llamar Emprendedores Bruder. Otra parte importante va a ser para todo el tema del IT y seguir la corporización de la compañía que nos permita pues, desarrollar el business plan. Y finalmente es para impulsar la venta. Impulsar la venta, sí, de los distintos canales, obviamente, distribución y puntos propios. Y con esos 4.500 millones más obviamente lo que ya produce por ingresos propios, digámoslo así, la empresa, es un plan que se puede financiar así. Sí, realmente el business plan consta de abrir 46 puntos de venta. 46. En 5 años. ¿Y serían propios o dentro del esquema de franquicia? Va a haber un mix entre propios y franquiciados, distintos formatos, distintos tamaños, de acuerdo al mercado, de acuerdo a la región donde estemos. Y también hemos traído un equipo muy competitivo que nos está ayudando a la estructuración de este plan de expansión para hacerlo de manera organizada. Claro. Y de manera muy controlada también. No podemos salir a crecer desaforadamente porque es bastante riesgoso. Claro. O sea, está todo fríamente calculado, digamos. De alguna manera sí, y también la capacidad de ejecución del equipo es muy buena. Entonces creemos que con esa combinación se puede dar, además que la oportunidad en el mercado es impresionante acá en Colombia para nuestro producto y fuera de Colombia, entonces le estamos apuntando a... ¿Ya están mirando fuera de Colombia? Sí. ¿Se han asomado fuera de Colombia? Sí, hemos hecho algunos ejercicios, inicialmente con el tema de los premios internacionales. Tenemos 14 premios en Francia, Bélgica, Estados Unidos y Londres de varias de nuestras cervezas. Y ahí hemos conocido personas que están muy interesadas en llevar no solo la cerveza, sino el modelo de negocio. Ya. Nosotros hemos dicho que nos toca un paso a la vez y ya vamos por muy buen camino para hacer nuestra tarea aquí. Bueno, y ustedes mencionaron hace unos segundos el equipo, que es el equipo de ustedes, que es el equipo de la dirección, y dentro de ese equipo pues hay alguien que conozco bien, porque compartí espacios mientras yo estaba estudiando en la universidad, allí en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, que es un Martínez más de Villa de Leyva. Un Martínez más de Boyacá. Que es su primo, sí. Germán Martínez. Sí. Germán fue... Vamos a invitar a Germán en unos segundos a que nos acompañe aquí, pero aprovechamos que no está Germán y cuéntenos por qué se les ocurrió llamar a Germán. Quiero decir, Germán es muy querido. Germán toda la vida estuvo, digamos, la cerveza es una pasión para él, entre otras porque trabajó muchos años con la familia Santo Domingo, digamos, siendo parte de la primera plana, él lideró la expansión o la internacionalización de Bavaria a Panamá, Perú, Ecuador, y también hizo la fusión. Yo creo que ya con eso uno quisiera a Germán en su equipo. Sí, hizo la fusión, lideró la fusión de Bavaria y SAP-Miller. Cuando salió de ahí, pues tuvo un non-compete que se venció en 2018. Y entonces ahí ya, Germancho, pues ya estás libre y nos echas una mano ya un poco más formalmente. Y la pregunta,
tengo que hacer, pues además porque este es el podcast de la Escuela de Finanzas Negocios Internacionales, es un podcast que además está patrocinado, está apoyado por los posgrados en finanzas, la maestría en finanzas y la especialización en finanzas que tenemos en el externado. ¿Qué le aporta alguien con el perfil de financista del externado a una empresa como Bruder? ¿Qué les trajo, además de obviamente de su propia experiencia y de lo que él hizo después de haber estudiado, pero ¿qué les trajo, Germán? Poner el foco de la compañía en la estrategia, armar equipo, adicional muchas conexiones que nos han funcionado bastante bien para identificar las debilidades de la compañía y comenzar a trabajar en ellas. Germancho pues nos ha parecido una persona práctica que sabe cómo escalar este tipo de negocios y pensar un poco más en grande realmente, porque uno a veces está ahí abajo en infantería, Claro. batallando, falta el que esté en el helicóptero viendo y ahora tú puedes Cuando ustedes ir a dicen este infantería, me imagino que literalmente con las botas puestas en la planta. sí, correcto. Literalmente. Y vendiendo también. Claro. Entonces, esas son habilidades que son muy valiosas en la etapa en la cual nos encontramos y creemos que así como está Germancho, también hemos traído otros talentos en distintas áreas que nos van a ayudar a empujar el barco y a llevarlo más lejos. Claro. Sí, un caso muy interesante es el de nuestro coach de calidad en la cervecería, que se llama Ton Ovren. ¿Eso existe? ¿Coach de calidad, eso existe? Sí, ¿cómo accedimos a él? Nosotros aplicamos a un programa de la monarquía holandesa, en la cual apoyan a países en vía de desarrollo con conocimiento. Y entiendo que en ese momento fuimos la empresa más pequeña en acceder a dicho programa. Entonces, bueno, nos dijeron qué quieren. Nosotros dijimos, no, nos interesa este tema puntual en cerveza. Y nos enviaron a Ton. Entonces, cuando él vino por primera vez, Ton es un brewmaster senior, que él era director de operaciones de AB InBev de una parte muy importante de Europa. Y él hacía due diligence técnicos y operativos de cervecerías. O sea, es un gran experto en la producción de cerveza. Sí. Y cuando llegó, entonces lo llevamos a la fábrica. Y estando en la fábrica, entonces él dijo, bueno, listo, ¿cuál es la fábrica? O sea, él estaba literalmente adentro de físicamente. Y le dijimos, pues aquí está la fábrica, esta es. La tiene alrededor suyo. ¿Sí? No, pero ¿dónde están los equipos? Pues míralos. Esos son. Perdón que me ría, obviamente, No, perdón que me ría porque es una risa de admiración. Pero, o sea, ustedes les mostraron, me imagino en ese momento, todavía había por allí cositas de las que Sí, ustedes no, habían pues, fabricado en el total, barrio sí, Ricaurte sí. de Bogotá. Sí, no, en verdad fue así. Él se recuperó, dijo, bueno, vamos a trabajar, armamos un plan de trabajo y al año cuando él volvió habíamos cumplido todo el plan de trabajo y habíamos superado de alguna forma las expectativas de él y ahí él se encariñó mucho con Bruder. Luego regresó y en este momento Ton es socio de Bruder y llega ahorita. Llega esta tarde, nos va a acompañar para el tema del toque de campana en la bolsa. Súper. Y ya viene más o menos cada 3 meses y está supremamente subido en el bus. Y así como Tom, tenemos un equipo muy sólido. Y hoy en día Tom, cuando llega a la fábrica, sabe que está en la fábrica. Sí. No hay que explicarle. Afortunadamente sí. Muy bien. Bueno, antes de pasar a los detalles de este esquema de financiamiento que lo vamos a hacer con nuestro colega, suena chévere decir que uno es colega de Germán Martínez, pero y lo vamos a hacer con Germán Martínez en unos segundos. ¿Cuál sería un gran no para alguien que quiere hacer realidad su emprendimiento? Y más importante, me parece a mí, que hacer que un emprendimiento se convierta en una empresa. ¿Cuál es un gran no? ¿Cuál es el pecado, podría decir uno con el doble sentido de la expresión, el pecado capital? Hacer cuentas alegres. Es decir, voy a vender esto. O sea, la voy a asumir. sacar del estadio, la voy a Eso no, romper. pues toca ir a hacerlo. Y después de eso sí ya, pues está bien tener optimismo, pero también toca demostrar antes de expandir un problema. Claro. Y Julián, ¿cuál sería un gran sí? Es un poco contradictorio, pero hay que pensar en grande definitivamente. Entonces es algo de los dos. O sea, no hay que quedarse pensando en
en el negocito, digamos, ¿no? No, pues nosotros aconsejamos, de alguna manera, hay etapas en las cuales tú tienes que untarte, meterte, garantizarlo, rentabilizarlo, y ya a la hora del crecimiento tienes que buscar la forma de corporizarlo y de que marche sin que tú estés, porque tú no te puedes multiplicar. O sea, por decirlo así, el negocito tiene que ser pensado y planeado que en algún momento, más temprano que tarde, se convierte en una empresa. Deja de ser emprendimiento, sí. es una Nosotros empresa. estamos en ese proceso, precisamente, en el cual lo que tratamos es de imprimir los valores, y los valores que nos han llevado para que no se pierdan, esa atención al detalle, ese cuidado, esa pasión por el oficio que está uno haciendo, inculcarlo en nuestra gente. Y una vez garantizada esa pasión y con una buena visión, ir por unos objetivos. Bien. Bien, Héctor y Julián, pues les agradezco obviamente que nos han contado toda esta historia de Bruda, y le vamos ahora a dar el espacio y el micrófono al otro Martínez de Villa de Leyva, a Germán, para que nos cuente cómo es este esquema puntual que ustedes eligieron para el crecimiento, el próximo paso de Bruda. Perfecto. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, como decía un amigo, en la magia de la televisión cambiamos a Julián, apareció Germán, el primo hermano, se mantiene la fraternidad de Bruda, primo hermano de Héctor y de Julián, ¿no? Y ya antes de que te pidiéramos que te sentaras aquí y nos acompañaras, nos explicaron por qué tú. Yo tenía mis dudas, Germán, pero me las aclararon. Obviamente por la experiencia que tienes, el conocimiento y todo lo que has aportado a este proyecto. Tengo, para comenzar la charla contigo, una pregunta fundamental, básica. ¿Qué opciones financieras tenía Bruda, en las que tú obviamente participaste analizándolas? ¿Qué opciones financieras tenía Bruda para dar este siguiente paso del que ya nos hablaron Héctor y Julián? Correcto. Cuando uno está en un emprendimiento, a veces uno hace las cosas como por el impulso del emprendedor, o como por instinto, ¿no? Entonces las primeras personas son sus amigos, sus familiares, y así se dan las cosas. Y de alguna manera, ya cuando la compañía toma un carácter más de empresa, pues es importante empezar a verla como una empresa y no como un emprendimiento. Entonces allí un poquito uno mira el abanico, y el abanico ya estaba con el chuleado el tema de Family and Friends. Sí. ¿Sí? Lo que sería... Una pregunta, ¿tú estabas ahí? ¿Tú te bajaste del bus, es decir, aportaste al proyecto? Aquí todos estamos juntados, eso sí. Todos estamos en el mismo bus. Sí. Y claro, entonces, ¿cómo no va? Primera opción, Family and Friends, Friends and Family, chuleado. Sí. ¿Qué otra opción tenían ustedes? Tendríamos la opción clásica de acudir a un crédito financiero, pero antes se tomó la decisión eventualmente de acudir y golpear a ángeles inversionistas. En ese sentido, nosotros se hizo una ronda de ángeles inversionistas. Tenemos un ángel inversionista muy importante que creyó en el proyecto, hizo un aporte importante, con lo cual... ¿Podemos decir de cuánto? $1 millón. El aporte fue de $1 millón. Es una inversión grande. Es una apuesta grande. Realmente cuando la gente ve que tiene proyección, que hay una calidad en el producto, y sobre todo que hay una pasión y que hay toda una mística detrás de un par de hermanos que quieren sacarla del estadio, no solamente en Tunja, ni en Boyacá, ni en Colombia, sino que esto se conozca en todo el mundo. Por eso Bruder se llama Bruder, porque es cerveza alemana. El sello es el puente de Boyacá, que también emula la entrada del Arco de Brandenburgo, y eso es la hermandad en 2 vasos de cerveza. Se piensa en el mundo. Entonces, en ese sentido, pues claro, las fuentes de financiamiento se abren, y la verdad es que si el emprendimiento tiene una visión global desde su inicio, pues la pregunta que haces es, claro, tenemos que trascender. Sí. Ya pasamos Family and Friends, ya pasamos ángeles inversionistas. Sí. Lo que seguiría naturalmente sería endeudemos a la compañía. Bueno, hicimos una pequeña pausa porque estamos en el punto propio de Bruda, aquí en la zona T, y hay ruidos inevitables en la calle, y pues obviamente el funcionamiento del negocio que se está preparando para abrir. Germán, te preguntaba, ustedes, bueno, ya me dijiste, chuleado Family and Friends, chuleado ángel inversionista, y luego
un paso lógico, me explicabas, es pensar en un crédito. Y te preguntaba, ¿qué tan buena idea es el crédito? Pues el crédito, definitivamente las formas de financiar una compañía son todas. Y cuando uno es emprendedor, pues cualquiera que sea la forma de financiamiento, bienvenida. El tema es que cuando uno ya piensa un poquito más estratégicamente y empieza a estructurar los temas para darle un futuro más grande a la compañía, no es que el crédito no sea el paso normal, pero yo sí creo que uno necesita abrir patrimonialmente la empresa para que eventualmente los recursos que lleguen pues no se vayan en pagar los intereses. No se vayan a pagar los intereses. Sí. Entonces hay que pena con los bancos, pero a veces es mejor ser dueño uno del 1% de una cosa más grande y no el 100% de una cosa que no da mucha plata. Y la idea es como esa, el mensaje también es ese. Y yo creo que en este proyecto se ve reflejada la mentalidad grande que tienen Héctor y Julián en el sentido de pensar en grande. Pensar en grande es tener la capacidad de compartir su patrimonio y su idea con alguien que también la compre. Por eso entra el inversionista ángel y por eso el tema interesante que se da con otras fuentes de financiación. Pueden ser fondos de inversión y en los fondos de inversión, si uno mira el vademecum de fondos de inversión, hay fondos de inversión de toda clase. Me imagino que hay unos hiper especializados también. Sí, sí. Entonces lo importante es saber estratégicamente que no es que uno se trance por el primero que da la plata, sino por el que más se adapte a uno. Y en ese sentido, lo que nosotros estuvimos viendo estratégicamente es que las cervezas artesanales en el mundo han venido creciendo de una manera interesante, apalancadas en una figura financiera que es el crowdfunding. Entonces, esto tiene un efecto casi que triple, porque por un lado soluciona el tema de caja si se necesita para la expansión, por el otro lado genera una visibilidad superior. En el caso de Colombia, que la Bolsa de Valores de Colombia tiene un producto por ascenso, que es el crowdfunding de equity, pues obviamente uno tiene acceso a eso, pero el hecho de que esté una bolsa de por medio le exige a uno ciertas cosas que, a diferencia de los otros crowdfunding en el resto del mundo, aquí en Colombia, pues uno tiene que pasar. O sea, es decir, yo tengo que cumplir con un informe hacia los inversionistas, tengo que cumplir con un tema de sostenibilidad financiera, de una buena idea de negocio. El comité de inversión de Ascenso está conformado por gente del más alto perfil a nivel mundial y pues obviamente cuando uno tiene acceso a eso, pues mata el pájaro de pintarse como muy global. Entonces, primero soluciona el tema caja, segundo, entra uno a una liga que lo hace público y tercero, genera una comunidad, que es lo que realmente se quiere en la empresa, en este tipo de industrias de cerveza artesanal, donde uno lo que quiere es que el inversionista, y si uno tuviera una varita mágica, ojalá que el inversionista pida en dividendos cerveza, pues porque ahorita las tendencias van a que uno debe ser parte de algo y nosotros estamos respondiendo a eso. En Brewers se da esa respuesta de lo diferente, de lo innovador, de lo propio. Por ejemplo, acá tenemos las cervezas en Villa de Leyva, tienen cilantro, tenemos cervezas de sabores muy locales y a donde se vaya, pues uno va a tener que incluir eso. Entonces, queríamos montar esa comunidad, ¿no? Esa comunidad, entonces aparece el crowdfunding de equity como una alternativa súper interesante y muy estratégica para que nosotros participáramos allí. No solamente por costo, digamos, quiero decir, desde mi muy pequeño conocimiento sobre estos temas, yo pensé que era un tema de costos, que era un tema que para financiar un proyecto es una fuente poco costosa, pero me estás dando otras razones. Sí, adicionalmente genera una comunidad que cree en nosotros. Lo que buscamos es ser parte de esa nueva onda en la que los accionistas tienen una razón de ser accionistas de algo, no para ser solamente metálicos y que quiero mi rentabilidad, sino que quiero ser parte de algo que crece y que es bonito y que estoy yo identificado. Por eso hemos tenido recurrentemente como la interacción con fondos que quieren invertir, pero el tema es ese, es que uno tome una decisión estratégica que convenga a la compañía. Uno se da de alguna manera como la licencia de poder interpretar qué es lo que quiero estratégicamente y no con el primero que dé la plata terminó no casándose, sino con el que haga lógica estratégicamente. Claro, con el que haya química, digamos, ¿no? Sí. Yo sé que estoy usando mal la palabra, no me dices así, pero
en sentido figurado. Muy bien. Héctor, vuelvo a ti para que, por favor, y ya vamos cerrando este primer episodio de nuestro podcast y de nuestro videocast de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales. ¿Cuáles son los números con los que llega Bruda al crowdfunding de Ascenso? Mira, nosotros este año vamos a vender 12.000 millones de pesos. Si hacemos la conversión entre 2017 y 2024, pasamos de 422 millones a 12.000 millones de pesos. Eso es casi un 3.000% en un periodo de 7 años, incluido pandemia. Interesante eso. No dejamos de crecer nunca, ni siquiera en la pandemia, por el tema del alcohol que les comentaba hace un tiempo. Ahorita lo que queremos es compartir el valor, que la gente aproveche esa curva de valor que vamos a generar por la expansión. Es, digamos, una apertura patrimonial que estamos haciendo para generar comunidad, lo que decía Germán. No solo crear comunidad, sino capitalizar la compañía y evitar ese pago de intereses. Eso nos va a generar réditos, digamos, en el mediano plazo bastante interesantes, que se van a poder ver en forma de beneficios para los que inviertan, porque nosotros, adicional de que la acción esperamos se les valorice 2x en 3 años y 5x en 5 años. Eso es muy interesante. Es bien interesante si el plan lo ejecutamos correctamente, que además el plan estuvo un poco ácido, porque nosotros históricamente lo que hemos estado acostumbrados es a poner unos números ácidos, pero luego cumplimos por encima un poco las expectativas. Es lo que nos ha pasado anteriormente. No solo esa valorización de la acción, sino que también van a poder tener unos beneficios asociados al monto de inversión. Entonces lo hemos categorizado como categoría bronce, plata, oro y diamante. Si tú inviertes de 1 a 5 millones, de 5 a 10, bronce, sí. plata. Entonces digamos que, por ejemplo, si vas a un local nuestro, tienes un 15% de descuento durante 6 meses, de 6 meses a un año, entre un 15 y un 20%. O sea, ahí ya recuperas. Perdón que te interrumpa, pero además, digamos, de la rentabilidad que va a llegar a producir mi inversión, recibo también otros beneficios como este del descuento en los locales. Sí, entonces nosotros lo que hemos es comparado, en lugar de pagar intereses por esos recursos, vamos a volver los beneficios, porque esto también nos ayuda a jalonar venta y eso va a ser mucho más conveniente para nuestra propia operación y nuestros propios números. Entonces, se espera ese beneficio, se espera que la gente que se vuelva, de hecho en Europa el crowdfunding, la gente lo que hace es que le pagan con cerveza, lo que decía Germán, pero acá le estamos apostando también a un ejercicio financiero donde la gente pone un peso y se le puede volver 2 o 5, por un lado. Por otro lado, a partir de, digamos, los 3 primeros años sí le estamos diciendo a la gente no vamos a dar dividendos porque los vamos a reinvertir completamente en la compañía para crecerla, pero después de 3 años sí. Ya. Y ahí vamos, digamos, al CEO de Corona cuando hizo la expansión en México, en Estados Unidos. Ellos pudieron hacer la reinversión para seguir creciendo en Estados Unidos y luego convertirse en la marca extranjera más vendida allá, a la vez que repartían utilidades, porque la generación de caja de un negocio cervecero es muy interesante. Una vez tú has pasado un volumen crítico, tu volumen de break-even se vuelve un tema muy interesante. Entonces estamos invitando a la gente a que se vuelva accionista de nuestra compañía, aproveche los beneficios, pueda financieramente diversificar su portafolio. Obviamente esto es una inversión de alto riesgo, pero nosotros creemos que por el equipo, por la capacidad de ejecución que tenemos, el tema puede salir bastante bien y por la oportunidad del mercado. Es que en mercados desarrollados la cerveza artesanal es el 12% en volumen, pero un 20% en ingreso bruto, porque nuestro precio es mucho más caro, ¿no?, que la cerveza industrial. Y en Colombia ese volumen no llega ni al 1%. Entonces la posibilidad de que hayan compañías que ofrezcan una oferta cervecera diferenciada y con potencial de crecimiento es bastante grande. Entonces casi que aquí el mercado en Colombia pues lo tiene todo por hacer. Ahora hay gente que dice, bueno, ¿y el riesgo país qué? Nosotros vemos una muy buena posibilidad. Países como Venezuela, a pesar de las circunstancias tan difíciles que ellos tienen en los últimos 25 años, la industria cervecera fue una de aquellas de las cuales no hubo mayores digamos, golpes como sí lo tuvieron otro tipo de industrias. Entonces, esa industria se logró mantener. Acá en Colombia realmente vemos que
no solo hay mayor institucionalidad, sino que Colombia ofrece muchísimas oportunidades y nosotros queremos ser parte de esa onda del crecimiento, primero de la cerveza artesanal y segundo, de todo lo que podríamos hacer con esta propuesta que nosotros hemos hecho. Bien, Lo pues. único que tiene que hacer la gente es meterse a ascenso.com. Ah, a eso iba, si quieres explicarlo tú, Héctor, se le va a preguntar a Germán. Si alguien como yo quiere invertir, aprovechar, digamos, esta oferta que hacen ustedes en Ascenso de crowdfunding, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer una persona común y corriente? Tienes que buscar ascenso, a2censo.com. Lo tenemos aquí, la gente que está viendo el videocast lo puede ver acá en el fondo, lo voy a deletrear, A2, C de casa, ENSO. Creas una cuenta, inicia sesión. Bueno, al crear la cuenta te pide una información muy básica, tus ingresos, tu patrimonio, pues digamos que hay que ponerlo aproximado, ¿no? No es una camisa de fuerza. Y una vez tú pones esta información básica, es como comprar un par de zapatos por internet. Inicia sesión, te metes a la campaña de Brother. Al iniciar sesión, entonces te abre nuestros documentos, el deck de inversión, están los estados financieros, los estatutos de la compañía. Estamos ofreciendo acciones con dividendo preferencial sin derecho a voto. Es decir, no se va a tener voz en las decisiones de la compañía, pero sí van a ser los primeros que van a recibir dividendos por encima de los accionistas que tienen acciones ordinarias. Pero una preguntita de eso, de lo que acabas de decir. ¿Cuánto tiempo, qué tan difícil, cuánto esfuerzo tuvieron que invertir en prepararse para tener todo esto? Fue 18 meses de trabajo continuo y de intercambio de información con la bolsa, con comités de trabajo, con 13 checkpoints y 2 comités de aprobación, uno a nivel financiero y de proyecto y de equipo y otro a nivel legal. Ya. Y bueno, fue un proceso arduo, pero digamos que lo sacamos adelante. Estamos bien emocionados de ser de las primeras compañías que está haciendo el ejercicio. Es una opción para las compañías que ya tienen la posibilidad de escalar, Sí. de que sigan teniendo gobernanza. Lo que dice Germán es muy válido. Nosotros, en el esquema de crecimiento que tenemos, hacer el crowdfunding en este momento nos parece fantástico y es lo que estamos impulsando. Y esperamos que tú te vuelvas accionista de Brother, ¿no? Estoy Y la muy gente. tentado, sí señor, estoy muy tentado. ¿A partir de cuándo? El 23 de abril a las 9 de la mañana vamos a ir a la bolsa, tocamos la campana y se cierra cuando se recojan los recursos o si pasan 6 meses. Okay. Pero, por ejemplo, ya hicimos una emisión de deuda por medio también de Ascenso. Teníamos 60 días y la cerramos en 9 minutos. Entonces vamos a ver qué pasa. Sí. Wow. Eso Yo fue ya un éxito. entendí el mensaje, voy a madrugar el 23. Y, Bueno. muy bien, ya entendí. También hay otro mensaje importante frente a lo que pregunta César y es lo siguiente. Esto tiene dos caras. Por un lado está la oportunidad que brinda Ascenso para que un emprendedor busque una forma de financiamiento interesante, que básicamente es salir a la bolsa, que se vuelva una empresa pública, y esto es para empresas de este tamaño. Por el otro lado está la otra cara de la moneda y es que hay la oportunidad para aquellos que quieren ser inversionistas. Ascenso trata de hacer un esfuerzo grande por democratizar la propiedad de las compañías, sacando esto al público, de tal manera que uno, cuando dice Héctor que uno se inscribe, es porque uno ya puede pensar en ser desde tempranas edades de una compañía dueño de proyectos que pueden ser muy grandes. Entonces yo creo que está estando algo que es maravilloso desde Germán, ¿cuál es la inversión mínima que puede hacer una persona? el ticket mínimo es de $1 millón. $1 millón de pesos. $1 millón. De $1 millón hasta 4.500 millones de pesos. O sea, podrían tener no va a pasar, pues, es decir, de pronto no va a pasar que haya un solo inversionista de 4.500. Pero sí es... Quisiéramos que fueran varios. Sí, sí. Nosotros estamos armando comunidad. Claro. Quisiéramos sí, claro. que fuera una comunidad de 4.500 personas que ponen $1 millón de pesos. Bien, pues sí, realmente les digo, es muy, muy atractivo. Y les deseo, por supuesto, la mejor de las suertes. Esto seguramente va a financiar la siguiente etapa que ustedes nos han explicado aquí. Germán, ya para terminar, tú como egresado del pregrado en Finanzas y Relaciones Internacionales, has sido profesor en ese mismo pregrado, has sido profesor en la maestría en Finanzas, has sido profesor en la especialización en Finanzas del externado. Si tú
es decir, te pido por favor que nos digas cuál sería el peor error, el pecado capital financiero que puede cometer una empresa que está queriendo volverse realidad en un momento y luego, por supuesto, crecer. ¿Cuál es el peor pecado financiero que puede cometer un emprendimiento que está en momento de convertirse en empresa? Genial. Yo partiría de eso en dos momentos. Hay un momento que es cuando nace la idea, y cuando nace la idea creo que lo que no hay que hacer es no invitar a todo el mundo a compartir de la idea para que aporten. Así nació Bruder. Por ejemplo, este es un ejemplo de eso. En sus primeras etapas era eso. Entonces yo invitaría a los emprendedores a que abran las puertas de los más cercanos y busquen la plata. O sea, si tienen una idea, realmente busquen la plata. Ninguna institución les va a prestar la plata, pero sus amigos y familiares sí. Y así nacen las grandes empresas. En una segunda etapa, ya cuando el emprendimiento ya se vuelve una empresa, y ahí hay un tema importante, y es que ya no necesariamente se maneja con la mentalidad emprendedora, sino con la mentalidad empresarial, que parece que es lo mismo, pero es diferente. En ese momento yo creo que el peor error que uno puede cometer es justamente no soltar la propiedad de la compañía. O sea, porque yo puedo ser dueño del 100% de algo muy pequeño, o ser el dueño del 1% de algo que es global. Un ejemplo, Starbucks. Starbucks, por ejemplo, uno habla del dueño de Starbucks. Entonces uno habla que Schultz es el dueño de Starbucks, pero Schultz hoy por hoy no tiene más del 3% de Starbucks. 3%. Sí, si miran ustedes la propiedad patrimonial, él no tiene más del 3%. Sin embargo, él había podido quedarse siendo dueño de 3 puntos, 100% de 3 puntos de Starbucks sin entrar nadie más. Y sería el dueño de 3 puntos. Si uno saca las matemáticas simples y él tiene el 3% de casi 30.000 puntos que hay, es el equivalente a tener 900 puntos. Entonces es mejor ser dueño de 900 puntos que de 3, aunque sea el dueño del 3% de una empresa que es global. Claro. Entonces mi invitación es a que aquellos emprendedores que montan el tema no vayan a cometer el error de querer acapararlo todo. En el tránsito es importante ir soltando. En nuestro caso, la familia Martínez tiene una participación de casi un 70%, y ya en el proceso se ha venido soltando el 30%. Por eso es que podemos contar esta historia, y aquí estamos dando otro paso más en donde vamos a reducir la participación, pero es en función de crecer. Entonces mi invitación es esa. Muchas gracias, profesor Martínez, por esa respuesta tan clara. Y muchas gracias, por supuesto, por habernos acompañado, invitado. A Héctor, a Julián, gracias por habernos invitado a saber, a conocer la historia de Bruda, y que nos hayan invitado físicamente a este punto que tienen ustedes tan chévere, tan agradable, tan acogedor. Los ruidos que ustedes oyeron por allí de pronto en algún momento de la grabación es porque se está preparando todo para la apertura del local, y eso explica también por qué ninguna de las personas que han intervenido en la grabación de este episodio ha probado la cerveza Bruda, porque es muy temprano en la mañana y pues no es hora todavía de tomar cervecita, pero más Pero tarde. tenemos cerveza para por la mañana también. Ah, ¿sí? Sí, claro. Eso parece un chiste boyacense. Bueno, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado, invitado, contado, compartido todo esto, y por supuesto muchísima suerte en esta, no sé si llamarlo aventura, porque está muy bien planeado, las aventuras no están tan bien planeadas, pero en esta no sé, en este momento en el que van a... Esta es una aventura empresarial que va a ser exitosísima. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias.